Y ya estamos en el episodio número 4 de nuestra aventura por la Ruta de las Estrellas con el circuito Antacarri, que compromete desde el sector de Andacollo hasta la ciudad de Vicuña, donde se encuentra con la Ruta de las Estrellas Circuito Gabriela Mistral, en la ciudad de Vicuña. Los invito a revisar nuestros episodios anteriores para que así puedan conocer bien lo hermoso de estos lugares. Hoy estaremos y pasaremos por varios lugares que nos sorprenderán por su belleza. Nos tomaremos un rico mote con huesillo donde la señora Otilia. Hablaremos con Asensio Araya, quien nos compartió su historia de la zona, y hablaremos con Isabel y conoceremos mucho más de esta Ruta de las Estrellas Circuito Antacarri. Hola. ¿Tiene mote con huesillo? Sí. Ya. Ay, que está bonito acá. ¿Aquí es Pichasca? Esto es Pichasca. Ay, tiene ahí, qué bonito ahí. Ahí pasemos, ven. Bueno, mi gente viajera, hemos llegado aquí al sector de Pichasca, ¿no? Aquí estamos en el sector de Pichasca, ya logramos pasar al lugar que les mostré anteriormente, que fue el Monumento Nacional Natural de Pichasca, y también a la Quesera. Así que ahora pasamos aquí, vamos a pasar aquí a este lugarcito, no sé el nombre, pero ahí le vamos a preguntar a la dueña, y nos vamos a tomar un rico mote con huesillo para seguir la ruta, a ver si podemos llegar hasta Vicuña y poder llegar hasta los cerros para arriba, si es que nos acompaña un poquito el tiempo. ¿Cómo es aquí la zona? Este pueblo es tranquilo, tiene altas novedades, ¿Ya? tiene altos recursos, Ya. a pesar de que es poquito, ¿Sí? pero amplio, Sí. para todo. Lo Ah, que usted quiera consigue acá. mira, ¿viene mucho turista para este sector? Sí. En este tiempo casi no, pero todo el me tiempo, casi imagino. todo el tiempo. Ah, ya, Hay perfecto. casinos, hay bañales, donde ir a bañar, Claro, donde ir a comer. hay harto camping, me estaba Claro. dando cuenta que hay mucho Entonces, camping. esos camping traen a la gente de afuera. Claro, Y y para el eso- otro del monumento también, Y porque este le da- momento, la verdad, que fuimos dos personas los que lo descubrimos. ¿Cómo es eso? Lo descubrimos por parte minera, ¿Cómo fue eso? minería, buscando minería, piedras mineras. Ah, así dieron Y con el... descubrimos con otro caballero que ya no después descansa, que descansa, Ya. Don Ceballos. Y ese caballero fue uno de los principios de este bosque petrificado que llamamos. Y la casa de piedra que también que está abajo, que eran de 120 metros, que lo descubrimos con el Museo Arqueológico de Serena. Mire, Y ahí buscando piedrecitas mineras encontramos raíces de bosques petrificados de los ya. incas, porque pertenece a Inca Pichasca, de los indios. Ah, ya, Son de los ya. indios millones y millones de años. Claro, que porque en nadie- este nadie tiempo sabía de qué es. abundaban tanto los diaguitas como los moyas y Claro, los... Así que todos nosotros, los apellidos de toda la comuna que le llamamos el río de la comuna, están por medio de los incas. Oiga, mi amigo, muchas gracias por la información, po. ¿Ah? Porque yo fui uno de los Muy agradecido. invitados en este momento. Ya. Todo lo que es de la comuna del río también se lo puedo nombrar quién son y cómo son. Ya, gracias. Voy a, Adelante, hermano. a tomarme el Vaya, botecito. nomás, vaya. Ya, gracias. Adelante. Bueno, aquí vamos a entrar a este localcito. Vamos a ver qué nos depara el motecito con huesillo. Así que vamos para acá. Estaba bien bonito. Por aquí vamos. Mira qué bonito. Aquí hemos llegado. ¿Cómo está? Muy bien. Justo, Arnaldo González. ¿Cómo se Otilia. llama su local? Mi local se llama El Rincón de la Oti. El Rincón de Ese es mi nombre, Otilia. Otilia, el Claro. Rincón de la Otilia. ¿Ven, muchachos? Aquí donde tienen que venir cuando vengan aquí a Pichasca a tomarse un rico Mote con huesillo. mote con huesillo. Así que tienes abierto todo el día acá. En los fines de semana, todo el día. Ya, ¿y los días de semana? No, por ahora no. Ah, ya, Los perfecto. fines de Pero en semana. el tiempo festivo Claro, ya... vacaciones, en oportunidades así de festival. Mira que está La bonito. Virgen de Andacollo. Y está la Virgen de Andacollo. Mira qué bonita.
Mira. Mira que tienen bonito aquí para el bailable. Ah, mira madre, aquí lo que hay. Eso para tirar para la rana. ¿Cómo se llama este juego? Mira lo que me he encontrado acá. El juego de la rana. Este es el famoso juego de la rana, pues hija. Ah, ya. Tiénelo ahí. A ver. Enfócame. Este es el famoso juego de la rana, ¿eh? Aquí están los tejos. Estos son los tejitos. Y hay que ponerse más o menos una distancia. Tirar el tejo. Y que enfocarlo aquí. A la ranita. Está medio O difícil. si no, que caigan acá. Bueno, depende de dónde caiga, se juntan los puntos. Ah, mira. Tejito, ¿viste? Y ahí se va jugando. Y el ganador, el que hace más puntos. ¡Oh! Ni cercando. ¡Oh! Ahí, mira, 70. ¡Uy! ¡Ay! No hay caso. Malo. Pucha, no gané nada, pues no me gané ni para ni para la ensalada. Aquí está el famoso juego de la... El juego de la rana. Típico chileno. Está bonito el jardín, amigo. ¿Ah? ¿Y esa plantita qué nombre tiene? ¿Cuál? Esa plantita, mira qué bonita, no me había dado cuenta. Mira las que están allá. Ah, Son de las mismas, pero un de color veras. más fuerte. ¿Y qué pusiste ahí? Es un arao ese, ¿no? Esos son los arados que hacía mi papá. Mi papá tenía un taller acá ¿Ya? y él de herrería le mandaban a hacer arados. ¿Ya? Y esto los hizo, bueno, para la venta. Pues. Algunos, estos no se vendieron y él falleció. Ah, ya. Y lo colocaste ahí en el jardincito. Y los puse ahí Está en honor al papá. correcto. ¿Cómo se llama el papá? Gumercindo Raya. Ah, ya. Falleció el año pasado, el 10 de julio, a los 104 años. 104 años. Ostras, y harto el hombre, nosotros nos quedan no mucho. ¿Tú eres de acá? Sí. ¿Oriundo de acá? Sí, Ah, ya. soy de acá. Me parece bien. ¿Esto es el local de usted? Sí. Está muy bonito, ¿ah? Está agradable, está fresquito. Está en construcción todavía. Si tenemos que sacar toda esa parte del techo, hay que sacarlo, Ya. cambiarlo. Mm, Acá adentro terminar, poner pisos, ya. techo. Pero sabéis que a veces lo rústico es lo que más llama la atención. Eso sí. A veces no es necesario que cambien muchas cosas así que son, a lo mejor refuérzalas un poquito. Bueno, un consejo yo que he andado y he mirado por muchos lados, la gente a veces no saca esas cosas porque a veces a uno le llama más la atención eso que llegar a un local y ver todo nuevo, puros fierros nuevos. Entonces a veces por ser estas cosas te llaman mucho la atención a uno. Sí. Esa rana, imagínate. Yo quedé impresionado ver la rana, no se ven en todos lados. Po. Es que nosotros somos hartos, nosotros somos, cuando los juntamos todos somos como 60 más o menos. Somos hartos hermanos, entonces con Como familia. 60 hermanos me está... No, po, no. Ah, no me entiendes que chuta el palo. Del papá con razón. El grupo familiar. Ah, ya. El grupo familiar. Ah, ya. Ah, y también Sí. tenés vulcanización allá. Sí. Ah, y tú eres el chinito. No, mi papá. Tu papá. Ah, este le decían el chinito, mira. Entonces. Ven muchachos, mi gente viajera, si vienen aquí a Pillasca, aquí el hombre tiene vulcanización, está el negocito que les estoy mostrando ahí, le voy a mostrar bien el lugarcito para que vengan a visitar aquí en Pillasca este sector que está muy agradable para tomarse un rico mote con huesillo y varias cositas más que se venden acá. Son de papa, ¿no? Mira que tiene bonito acá. Mira qué linda la planta, Dios mío. Si es que tiene, no, así no le importa. Aquí salen hacia arriba, entonces. Sí, pues. I've been driving all night long
Y así estuvimos compartiendo un rico mote con huesillo que estaba riquísimo. Junto a mi madre y mi hija disfrutamos de lo agradable que es el lugar y la buena compañía de la señora Otilia, que nos atendió de maravilla. Y después de más o menos una hora seguimos camino en la ruta de las estrellas del circuito Antacari. Hemos llegado a un sector que se llama el sector de Fundina. Ya hemos pasado Pichasca, hemos pasado varios lugares también que hemos ido recorriendo. Un poquito cansado porque aquí está como un poquito fuerte, la calor está muy grande. Y ya estamos aquí en la ruta de las estrellas del circuito Anticara, que venimos desde Andacollo. Y nos está quedando 25 kilómetros a Hurtado, 12 a Cerón y 3 al puerto, un poquito más arriba. Y nosotros tenemos que llegar a Vicuña. Así que nos dicen que el camino está en buenas condiciones, que me vaya con mucho cuidado, sí, que es muy bonito el área. Así que para allá vamos a ir para poder mostrarles esta ruta, la ruta del circuito Anticara, que espero les guste. Y a mis amigos motoqueros, pues a ellos más que nada siempre me enfoco en ellos porque muchos de ustedes... A veces ahí tengo por ahí unos contactos que me dicen, oye, pero por allá, por este lado, ¿cómo es? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Entonces, más que nada también, tanto para ellos como para todos mi gente viajera, vengan a conocer estos lugares que son preciosísimos. No hay nada que decir, mucha belleza. Los cerros son espectacularmente bonitos también, de varios colores y todo. Así que vamos a seguir la ruta para ver qué encontramos más adelante. Así que vamos para allá. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I... Estamos en el sector de Cerón, a 1100 metros de altura, ya a punto de llegar a Hurtado. Y les quiero mostrar que de aquí se encuentra el observatorio SOAR. No sé si la cámara alcanza a distinguir ahí arriba el observatorio. Ese es el observatorio SOAR. Así que... Informándome un poco más, en realidad en este sector hay 3 observatorios astronómicos, que son el SOAR, como les conté y les mencioné, el Gemini Sur y el LSST, que en inglés significa Legacy Service of Space and Time. Lost along the way, fell between the foam, pulling stitch. ¿Cómo te llamas? Isabela Lamonguto. Hola, Arnaldo Bienvenida. González. Explícame un poquito de qué se trata este sector. ¿Cómo está? Catedral de Piedra en Vado de Morrillos. Tiene una quebrada con tinajas ¿Ya? que se han formado a través de cientos y miles de años, ¿cierto? Ya. Arriba tenemos el cerro que le dicen el Cerro La Torta, y gracias a esta formación que tiene ¿Ya? y por una noción de mi padre y su hermano, le ¿Ya? pusimos como familia Catedral de Piedra en nuestro campo, en homenaje al tío Jaime. ¿Y este es un camping de ustedes? Sí, este es Camping Catedral de Piedra, ahí está el Instagram para que nos sigan. ¿Cuánto Puede- es? Vengan aquí por ¡Ay, qué bonito! Ah, Camping Catedral de Piedra, Vado de Morrillos, Río Hurtado, Seminario chileno, y aquí pueden seguir viendo que sigue la Catedral de Piedra. En estas pircas, nuestros antepasados. Tenemos cruzando el río también sitios arqueológicos, ¿ya? petroglifos, Ya. tiene las tacitas, allá arriba en el Cerro Negro. ¿Y ustedes aquí, todo esto es un camping que tienen ustedes que sí le pusieron Catedral de Piedra Sí, entonces? así se llama. Hola, ¿cómo están? Soy Isabel. Gracias porque llegaron. Vengan a conocernos. Mágico Río Hurtado, de verdad. Sí, muy Sobre bonito. todo los cielos en la noche también. Sí, no, es muy bonito, yo no había venido Esa nunca. piedra es plana y también se percute. Y bueno, acá están las piedras campanas. ¿Ya? Esas suenan un poco más agudas y quizás profundas, pero ella suena grave. La Ya. tocas arriba, la puedes tocar como un tambor. Bueno, ahora están los cables, pero allá al frente también
tiene como una respuesta, ¿cierto?, a este imponente cerro de roca. ¿Tú llevas mucho tiempo acá? Mi familia paterna es acá ¿Ya? y yo vine desde el 2019, desde el Ah. eclipse total de sol, de julio, claro, 2 de julio. Ya, Y ahí y- nos unimos como hermanos y ¿Ya? potenciamos un sueño transgeneracional, porque ¿Ya? esto ya venía de mis papás con mi mamá. ¿Ya? Oye, pucha, invita entonces a todos que vengan, pues dile Sí, de nuevo. pues, bienvenidos a Catedral de Piedra. Ah, más o menos está el Em, kilometraje, más o menos. Ya, desde Ovalle, pero desde estamos Ovalle ya son- llegando a Hurtado, ¿no? Sí, donde está la ruta Antacari. Estamos a 6 kilómetros de Hurtado. Claro. Pueden venir desde Vicuña o subir desde Ovalle. Desde Ya. Ovalle son 68 kilómetros. Y desde Ay, Vicuña- bueno, por favor, nuestros Ah. hermosos cantores. Los cantores, no, esto Del Valle del los Limarí. vengo viendo. Los Los veo vengo en viendo, Tricahue. era de allá hay cantidades. ¿Y desde Ovalle me dijiste cuántos kilómetros? Son 68. 68. Mira que tienen bonito, mira qué bonito este sector aquí. Este es un cactus, mira qué bonito. Qué bonito tienen acá. Está muy bonito. Ah, aquí están las piedrecitas. Mira. Tenemos una ¿Qué? galería también de arte. Oye, qué bonito aquí, mira, ¿y esto lo dibujas tú? No, este es un amigo de Valle. ¿Ya? Sí, la genial idea ¡Ay, de qué hacer el bonito! stencil sobre el tronquito. ¡Ay, hay Bob Marley ahí! ¿O no? Jimi po. Hendrix. O Jimi Hendrix, de verdad. tiene razón. Estas son nuestras piedras cantoras. ¿Ya? Bueno, los litófonos eran música que hacían nuestros antepasados. Ya. Ah, Los de Aguita Cultura Moya. Ya. Ah, qué bonito. Esta roca sale en el Cerro Negro. ¿Ya? Hacemos trekking al Cerro Negro. ¿Ya? Tenemos una jornada de 6 horas que puede partir en la mañana, dependiendo de cómo sea, cierto, nuestro público. ¿Ya? Ustedes pueden decidir. Y también tenemos la ruta de los petroglifos, que es cruzando el río, y esa es 1 hora. Esa la hacemos con niñas, niños, porque no tiene tanta dificultad, Ya. queda solo a la ladera del río. Y hay petroglifos también de 300 a.C. de nuestros abuelos Moya. Ya. Oye, ¿y el valor de...? Catedral de Piedra cobramos 10.000 pesos por persona para acampar. Ya. Nuestros sitios están a la orillita del río. Y una sorpresa para ustedes, y yo creo que por eso llegaste, Ya. que ahora vamos a hacer el primer glamping de Río Hurtado. Así que Ah, están invitados. qué- Comenzamos ya este verano, vamos a tener instaladas las 2 carpitas que ustedes saben que ya son como mucho más cómodos para los que aún quizás no les gusta tanto acampar Claro. o ser tan outdoor. Ya. Oye, ven, pues mi gente viajera, entonces quedan totalmente invitados a que vengan aquí a Catedral de Piedra. Ah, ¿ya? Aquí lo van a recibir bien. Aquí nuestros abuelos también, algarrobo, Oh. árbol sagrado también. Nosotros aquí estamos conectados con el presente, el futuro y el pasado, por supuesto, en homenaje. El Oh. algarrobo, también árbol sagrado de nuestros abuelos de Aguita y Moya. ¿Algún Sí. Instagram? Sí, Catedral de Piedra, ¿puedo anotar el tuyo? Sí, sí, ponle viajando con Pituto nomás. Ya, bacán, Ya. un gustazo, Ya, que gracias. estés bien, cuídate. Bendiciones. Ya, chao, chao. Ha llegado el momento de decir adiós a nuestro encuentro entre las montañas y el camping Catedral de Piedra acá en Río Hurtado. Durante nuestro paso por aquí hemos sentido cómo será para aquellos que vienen a este lugar y se llevan hermosos recuerdos inolvidables, donde se han compartido risas y aventuras y se conectan con la belleza de la naturaleza en su forma más pura. A medida que nos alejamos, se me vino a la cabeza la tranquilidad de las noches estrelladas que acá deben de vivir aquellos que pasan la noche en este lugar y escuchar los susurros del río que acompañan en cada paso a la majestuosidad de las montañas que rodean el lugar. Este lugar se va en un pedazo de nuestro corazón y llevaremos sus paisajes y la experiencia con nosotros a medida que continuamos nuestro viaje. Siempre recordaré Catedral de Piedra como un lugar de conexión, reflexión y aventura. Aunque nos despedimos de Isabel, sabemos que sus puertas siempre estarán abiertas para cuando decidamos regresar y explorar una vez más este hermoso lugar.
Ya hemos llegado aquí al a la parte central de Hurtado. Y aquí nos encontramos con esta plazuela, está bien bonita, y junto a su iglesia. Así que ahí le vamos a enfocar un poquito para que conozcan la plazuelita de Hurtado, ¿no? Es chiquitita la plaza, pero está bien cuidadita, está bien ordenadita. Ahí hay unos jueguitos para los niños, para la gente que haga ejercicio. Esta escalerita para bajar. Bueno, y lo impresionante de los cerros, que eso es lo que más llama la atención. Vamos a ir a ver, mi mamá ahí bajó porque quiere ir a ver la iglesia. Así que vamos a ir a dar una vueltecita a la iglesia, a ver cómo es la iglesia. La iglesia de Hurtado, del pueblo de Hurtado. Bien deteriorada, lamentablemente está en muy mal estado. Hay una escalera que sube arriba. No sé. Ya estamos aquí en el cruce que le estaba comentando, que es este letrerito que está acá, que nos indica que la ruta Antacari, para poder irnos hasta Vicuña, la tenemos que tomar allá en esa esquinita. Allá es donde vamos a tomar la ruta Antacari, la famosa ruta de las estrellas. Aquí justo donde está el retén de Carabineros es donde nos tenemos que cruzar. Si se fijan, el retén de Carabineros está ahí, ruta de la estrella. Si siguen de largo, Pabellón. Si doblan aquí a mano izquierda hacia Vicuña, que es ahí donde está el lecherito, y aquí nos vamos a ir rumbo a Vicuña para allá. Tengo entendido que el camino es de tierra, o sea, así que esperemos que esté en buenas condiciones. Ya hemos llegado a lo más alto del circuito Anticara. Aquí estamos en las Tres Cruces, provincias, comunas de Vicuña, 24.010 habitantes. Bueno, no sé de cuándo será esa ¿cómo se llama? Ese letrero, así que no sé si serán los mismos o no. Aquí estamos con mi hija, ya llegamos hasta arriba, mi mamita quedó allá, vinimos a tomarnos la fotito de rigor para Instagram, así que eso vamos a hacer ahora.
Ya hemos andado unos kilómetros, bueno, varios kilómetros, ya llevamos como 290 kilómetros recorridos desde Illapel hasta este sector donde nos encontramos ya en el observatorio. Y de aquí ya empezamos a bajar. Ya empezamos la ruta de bajada para abajo, para poder llegar a Vicuña, que se encuentra por esos cerros que está por allá. Así que allá vamos. Bueno, son 5 para las 8 de la tarde. 5 para las 8 de la tarde. Y ya hemos llegado a Vicuña. O sea, no estoy en Vicuña exactamente, sino que estoy en la lomita de lo que venimos subiendo desde allá. No sé si se distingue allá en la puntita del cerro donde se ve el solcito. Es donde está el observatorio. Y de allá venimos porque estuvimos al ladito del observatorio. Es harto lo que hemos caminado. Y ya llegamos aquí a este sector y ya tenemos ahí a Vicuña. Bien, hemos llegado ya aquí a Vicuña. Ya me encuentro aquí en el letrerito de Vicuña. Así que aquí terminamos gran parte de lo que es la ruta de las estrellas. Porque la ruta de las estrellas comprende también todo lo que tenga que ver Alcohuas, Elqui y también el sector hacia La Serena. Así que hemos completado parte de la ruta de las estrellas, que era el circuito Antacari. Así que hemos hecho completito el circuito Antacari hasta llegar hasta acá. Así que vamos desde acá de Vicuña, vamos a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. No sabemos si nos vamos hacia arriba o nos devolvemos hacia arriba. Así que, de todas maneras, gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que dejen sus comentarios, su like y pongan un me gusta. Y gracias por todo. Nos estamos viendo. Que estén bien.